Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Gracias, suscríbete, apóyame, dame un me gusta. Comenzamos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios, el Espíritu de Dios presente, transformando y tocando desde el principio, porque Él es, ¿verdad? Él es el principio y Él es el fin. Él es el gran, poderoso Señor. Espíritu Santo. Vamos a estar aprendiendo acerca del Espíritu de Dios. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje había testigos oculares que pudieron oír y pudieron ver. Oír la voz de Dios, del Padre, que decía: Este es mi Hijo amado. Y pudieron ver también como una paloma que descendió de los cielos y vino sobre Jesús. La presencia del Espíritu de Dios se manifestó y declaró, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí notamos algo interesante. Jesús declara, ¿verdad?, y establece, porque el pueblo religioso decía que Jesús estaba echando fuera a los demonios por el poder de Belcebú, que es otro nombre para Satanás. Pero Jesús explica que no es posible que un reino dividido pueda subsistir, va a fracasar. Y así pasa, ¿verdad?, cuando hay rebeldías, cuando hay celos, cuando hay divisiones entre la gente, pues no progresan. Por eso la unidad, fíjate, el reino satánico trabaja en unidad. Nosotros como cristianos debemos trabajar en unidad, porque en la unidad está la fuerza. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hagamos un análisis de esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si obedecemos la guianza del Espíritu de Dios, somos hijos, somos hijas de Dios. Si no obedecemos la guianza, la instrucción de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, no la obedecemos, es completamente lo contrario. No somos hijos de Dios. Aquí hay un concepto equivocado. Muchas personas creen que todos, yo lo he oído, todos somos hijos o hijas de Dios. Pero eso no es así. Todos y todas somos creados por Dios, porque Dios ha creado todas las cosas.
Pero para recibir la adopción, el espíritu de adopción que clama Abba Padre, tengo que creer y confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, hay un cambio, nazco de nuevo espiritualmente, me convierto en heredero de la vida eterna, hijo o hija de Dios. ¿Te das cuenta? Y ahora, ya siendo hijo o hija de Dios, tengo que ser guiados por el Espíritu Santo. Si no, pues no voy a hacer. Voy a compartir algo muy interesante que el Señor me mostró a mí el sábado pasado estaba yo muy preocupado, saturado en mis pensamientos, me estaba afligiendo, me estaba estresando física y espiritualmente, y oí una voz dentro de mí que me dijo: ¿por qué gastas tu energía en esto? En ese momento como que se rompió esa aflicción que yo estaba teniendo y empecé a tener paz, porque me di cuenta que, fíjate, energía, ¿verdad? El término de energía es trabajo, resultado. O sea, cuando nosotros usamos energía física, quemamos calorías, pero logramos movimientos, logramos crear cosas, y nuestro desgaste va a ser a través, ¿verdad?, de muscular, va a ser a través de estas calorías, pero van a producir resultados, ¿verdad? Porque una persona que está sedentaria, que no quema calorías, pues no usa esa energía en una manera normal, aunque se quema a veces en el cerebro también, en otras cosas, pero no es provechosa. Ahora, hay un término que quiero explicar aquí. Dice: la ciencia de la física es el resultado de la materia, la energía y la interacción fundamentales del universo. El trabajo en el contexto físico se define como la transferencia de energía que ocurre cuando una fuerza se aplica a un objeto y éste se mueve en dirección de la fuerza. La energía que usamos naturalmente, físicamente, ¿verdad?, ya lo explicamos, que va a producir un trabajo. Va a haber un desgaste de calorías. Ahora, quiero enfocarme en la energía espiritual, porque mira, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Gastamos energía física y gastamos energía espiritual. Y en este caso, lo que me estaba pasando el sábado es que yo estaba gastando energía espiritual en algo que no estaba produciendo trabajo, no estaba trayendo resultados, porque lo que estaba trayendo era aflicción, me estaba estresando y estaba yo sintiendo ya hasta en mi cuerpo cierta aflicción, o sea, se estaban conmoviendo mis órganos, mis nervios, todo, por un esfuerzo saturado de energía que no estaba trayendo resultado. ¿Tendrá esto sentido? Claro que sí tiene sentido, porque mira, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En conclusión, si yo quiero ser hijo o hija de Dios, tengo que dejar, tengo que obedecer, tengo que someterme. Dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que obedecer al Espíritu Santo y usar nuestra energía en cosas que son guiadas por el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es, ¿verdad? Cuando recibimos a Dios, a Jesús en nuestras vidas, nos volvemos cristianos, cristianas. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, en Jesucristo. De ahí viene la palabra cristiano. Testificamos, creemos que somos cristianos.
yo le preguntaba al Señor, al Espíritu Santo, le preguntaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que si soy templo de Dios, que si somos templo del Espíritu de Dios, ¿podrá el templo contaminarse con la presencia de entidades satánicas, de huestes, de principados, de demonios? ¿Podrá el templo del Espíritu Santo, que es una persona que cree en Jesucristo y que ha recibido la salvación, que si podrá ser contaminada? Y fíjate que lo que pude yo entender que me estaba diciendo Dios es que sí, fíjate, por esta razón. Porque si yo obedezco la guianza del Espíritu Santo, soy hijo, soy hija de Dios. Pero si yo no obedezco, si yo me pongo rebelde, si yo tengo mis dudas, si yo abro la puerta a las manipulaciones, a las intenciones que el diablo quiere traer en mi vida, yo abro la puerta y en lugar de someterme a Dios, me pongo rebelde, no obedezco la palabra de Dios, rechazo el consejo sabio de la palabra de Dios. Siendo cristiano, siendo cristiana, pues abro una puerta y eso trae contaminación, trae pecado, trae oscuridad a nuestras vidas y vamos a ser entonces ya en un templo pues no puro, no santo. No vamos a vivir en santidad porque el Señor nos dice que buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces depende de cuál es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Si yo me someto a Dios y resisto al diablo, Él va a huir de mí. Pero yo no me someto a Dios, no resisto al diablo, soy cristiano, soy cristiana, proclamo ser cristiana, ser cristiano, pero no me someto a Dios, no obedezco su palabra. Pues entonces hay puerta abierta para que el demonio entre y empiece a hacer sus nidos, a hacer sus ataduras, a crear esas fortalezas satánicas dentro de una persona que es cristiana, que cree que es cristiana y que es templo del Espíritu Santo, pero ya no, porque el pecado ha hecho mella, ha menguado, ha incrementado su fuerza. Apocalipsis 3:3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. 7 estrellas, ¿verdad? Si podemos ver la imagen, van a aparecer estas estrellas en la parte que vamos a estar viendo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Interesante, ¿no? Y estos ángeles traen protección divina y guía espiritual. Cuando una iglesia cristiana, en este caso eran, ¿verdad?, las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis, pero hoy en día esto aplica a nosotros. Si nosotros como iglesia, una congregación, un grupo de personas que nos reunimos para adorar, para servir a Dios, para exaltarlo, para agradecerle, y vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Aquí Dios asigna ángeles para que protejan esa iglesia, ese grupo de personas. Yo lo he podido experimentar, yo he podido ver ángeles. El Señor me ha mostrado que cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros exaltamos a Dios en una congregación, los ángeles también, recuerdo yo he podido escuchar las voces, los instrumentos de los ángeles que se agregan
Porque fíjate, en el cielo, día y noche, hay alabanza. Los querubines y los serafines adoran y exaltan a Dios. Y Él, el Señor, el Espíritu Santo, busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea que cuando nosotros nos congregamos como iglesia, Dios va a estar presente si nosotros adoramos a Dios, porque los ángeles están ahí para cuidarnos y para guiarnos. Vamos a ver también acerca de los 7 espíritus que mencionó, ¿verdad? En Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mira, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus, ¿verdad? Y están escritos con letra minúscula, porque el espíritu de Jehová, ¿verdad?, es el espíritu de Dios. Y estos espíritus vienen de Dios, pero no son el Espíritu Santo. Vamos a ver otros pasajes para que nos ayuden a entender más acerca de que la palabra de Dios, la palabra rema y también la palabra logos, para cuando se transforma en espíritu. Mira lo que dice en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. O sea que la palabra que Jesucristo les estaba hablando a los hermanos allá en el tiempo, cuando Él caminó, ¿verdad? Cuando el Verbo se hizo carne y ministraba Jesús, sus palabras son espíritu. Son espíritus, o sea, tienen vida, tienen un propósito. A veces no se ven esos espíritus. Dios nos tiene que abrir los ojos, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. O sea, para poder entender la palabra de Dios como Dios la ha diseñado, tenemos que verla espiritualmente. Porque si leemos la Biblia como un libro histórico, un libro poético, un libro ilustrativo, un libro de consejos, pues eso es lo que va a ser. Solamente era un libro histórico que narra eventos poéticos como los Salmos, Eclesiastés, y vamos a poder hacer canciones y cosas así, y poemas, pero cuando la vemos como lo que es, que son espíritus y son vida, la palabra de Dios nos transforma, nos toca, porque la palabra de Dios produce fe. La fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando leemos la Biblia que la veamos como lo que es la palabra de Dios, y meditar, orar, pedirle a Dios que nos dé mucha paz, que nos dé mucho entendimiento, y así podremos recibir. Mira, hay otro pasaje más, vamos a verlo. Efesios 2:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que nuestra mente también es espiritual, porque tenemos mente natural y tenemos mente espiritual, con la que vamos a captar, a recibir. Es difícil de entender. Créemelo que cuando yo estaba preparando este mensaje, se lo veía complicado de entender las cosas de Dios, porque los pensamientos de Dios
no son nuestros pensamientos. Eso nos dice en Isaías capítulo 55. Por eso a veces nosotros queremos que Dios sea como nosotros, y no es así. Nosotros tenemos que ser como Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Él es el creador, Él es el principio, no nosotros. Pero la gente quiere meter a Dios en un guacal, en una cajita, y decir, este es Dios. Y lo idolatramos, lo hacemos como algo que yo puedo manipular. Nosotros, hermanita, hermanito, amigo que me escuchas, no podemos manipular a Dios. Nosotros tenemos que someternos a Dios, ser guiados por su Espíritu. Entonces nuestra mente, mira lo que voy a poner el próximo pasaje, ve. 1 Corintios 12:16. Porque ¿por quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos, los que somos el templo del Espíritu Santo, los que obedecemos la palabra de Dios, los que tenemos respeto, temor de Dios, amamos a Dios, somos agradecidas, somos personas que testifican y anuncian las obras del Señor, que no nos avergonzamos, que no somos cristianos de servicios secretos, que tenemos temor de que la gente sepa que somos cristianos porque queremos vivir en la oscuridad, porque la luz manifiesta las cosas. Por eso tenemos que bautizarnos en agua. No es sumergirse. La palabra bautismo quiere decir sumergirse, no solamente salpicar agua encima y sin entender el propósito. El bautismo tiene un propósito y es la confirmación de que yo, como persona que he creído y he confesado a Jesús como el Señor, hoy públicamente acepto, cuando voy bajo inmersión, bajo el agua, es un símbolo de que yo muero, y cuando salgo del agua, yo vivo con Dios. Eso es. Pero muchas personas no quieren bautizarse. Solamente hacen un bautizo que hicieron cuando eran niños, cuando eran niñas, que ni saben lo que significa. Tienes que saber y públicamente testificar, oh, gloria a Dios, que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Por eso yo me bautizo y confieso y voy a las aguas y voy a vivir en santidad y voy a obedecer a Dios porque tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo. Aquí podemos ver algo, fíjate. A veces somos, no sé, como raros, ¿verdad? Porque defendemos mucho el yo, o sea, el ego. Y el ego no le gusta quedar mal, siempre queremos, y cuál es correcto, ¿verdad? Pero hay que cuidar nuestra reputación, hay que cuidar, ¿verdad?, nuestras palabras, para que seamos verdaderamente personas respetables, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero a veces, ¿verdad?, decimos, ay no, eso no lo sabía, y mentimos. ¿Para qué? Para defender el ego, para defender el yo, para justificarnos, y como que delegamos culpabilidad a otras personas, o simplemente decimos que no lo sabíamos, cuando aquí me dice, mira, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, dentro de nosotros tenemos nuestra alma, que le podemos llamar conciencia, que lo sabe. Es más, fíjate, muchas de las tablas, de los mandamientos, de los estatutos, Dios los ha puesto en las personas y las conocemos, seamos cristianos o no. Sabemos lo que es hacer el bien y sabemos lo que es hacer el mal, pero simplemente escogemos hacer el bien o hacer el mal. Lo sabemos, hasta los niños, las niñas
tienen ya su manera donde van a saber, y el egoísmo viene el celo, yo quiero lo que tú tienes, sabiendo que eso no es de ellos o de ellas, eso pertenece a su hermanita, pertenece a su hermanito, pero el celo, la contienda, dice, no, yo quiero lo que tú tienes, y empiezan en peleas. ¿Y lo sabe la niña? Claro que sí, pero es que los niños son inocentes. Al niño y a la niña hay que corregirlos, instruirlos con ejemplos. O sea, los papás tenemos que enseñar a nuestros hijos con ejemplos, no solamente tú haces eso, tú haces el otro. Tú no puedes decir groserías, pero yo sí puedo decir groserías porque yo soy tu papá. No, así no trabaja el asunto. Ya con esto vamos a terminar. Mira, aquí vemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. Dios nos ha hecho capaces de poder entender y poder comprender y poder obedecer. Nos ha dado cuerpo para cuidarnos, nos ha dado alma para que podamos nuestros sentimientos, y nos ha dado espíritu para que podamos estar conectados con Dios. Depende de mí. Depende de mí si quiero obedecer a Dios o no quiero obedecer a Dios. O simplemente echarle la culpa a alguien y decir yo no lo sabía, cuando deliberadamente hice las cosas, pero por proteger a mi ego, mi egoísmo, voy a mentir y no voy a permanecer en la verdad. Cuando yo lo sé, dentro de mí me dice que yo lo sé, mi conciencia me redarguye. Así es. Bueno, hemos terminado. Vamos a pasar a esta parte que suscríbete, dame un me gusta, te lo agradezco, ¿verdad? Me apoyaría mucho si le pones un comentario. Si llegaste hasta aquí, gracias, gracias. Recuerda que somos más que vencedores porque Cristo nos ha dado la vida y Él ha vencido y nosotros también venceremos.